muchos años y bueno, en movimiento ecologista con el grupo Bartajay, un mito en el norte y tal, o sea, que desarrolló una importante labor cultural y medioambiental durante toda la zona del norte, toda un grupo comarcal, digamos, ¿no? De aquí a acá, a él incluso había gente, ¿no? O sea que ha desarrollado posteriormente también, aparte del movimiento pacifista de insumisión, con el tema de migraciones, bueno, estuvo montó la Asociación por Derechos Humanos, yo funcionó unos años. ¿Qué más hay? Pues, no sé qué. Se ha movido el pibe, ¿sí? Que no puedo quedar. Y nada, y una amistad de toda la vida, o sea, de cuando uno era pibe y tenía granos en la nariz, ¿no? O sea, que no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, hemos vivido todavía, o sea, que bien, ¿no? O sea, eso, por eso, colegas de toda la vida, de los asaderos, de días de playa, de vacaciones juntos y de reuniones, de juicios, condenas, de ir a la guerra de los Balcanes, ¿sabes? Que te caigan los morteros y la gente llega muerta y de los... Vamos, lo normal de colegas, vamos. Las cosas como son y tal, ¿no? Y bueno, yo leí un poco, pues ahora es un poco de la trayectoria, es un poco de historia del movimiento de insumisión y el movimiento pacifista, ¿sabes? De cómo evolucionó, qué estrategias se siguieron y un poco llegué a traerlo a la realidad, ¿no? A ver las circunstancias actuales, en donde nos movemos y un poco mi idea es decir eso, ¿no? Que por lo menos, y esto ya es de mi cosella, que no podemos seguir diciendo, para problemas nuevos no podemos seguir diciendo las cosas viejas, ¿no? O sea, hay que tener un discurso adaptado a la realidad que estamos viviendo, que teniendo elementos comunes genera otro tipo de conflictos, ¿no? O sea, bueno, esto lo hablamos. Pero yo creo que hay una recomposición internacional de los bloques de poder, entonces un país como en medio, que no se puede, por eso hablamos de Ayala, es decir, que no se puede seguir saliendo a enfrentarnos a un problema de, por ejemplo, de Ucrania, que es lo más normal, con la consigna de hace 40 años. Si yo dije 40 años como que queda la cosa, después lo conté eran 37. El referéndum del 12 de marzo fue 37 años del referéndum de la OTAN. Y claro, cuando tú vas a la mano y está yo creo que la pancarta, vamos, teníamos, ¿no? Pues era la misma. No, ni la cambiaron. Pues yo digo, yo creo que hace falta un nuevo discurso, sobre todo por acercarnos a los problemas que la gente, tal como lo sienten ahora, que igual no es como nosotros lo hemos vivido, ni tenemos la conciencia, ni la trayectoria. Entonces un poco eso es lo que a mí me preocupa, por lo menos. Y bueno, ahí te lo dejo. Un aplauso. El tema de reunirnos y ver la composición un poco de la gente que iba a estar compartiendo estas reflexiones que podamos traer hoy, pues es lo que hará que nos vayamos por un lado o nos vayamos por otro, porque podríamos estar muchas horas hablando de conflictos, de guerras, de pacifismo y demás, pero de lo que se trata es de compartir reflexiones que tengan que ver sobre todo con lo más actual, con los referentes ahora, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania. Nos habremos sentido tontos la mayor parte de los antimilitaristas, porque de repente ahora si no eres defensor de Ucrania, pues eres un perro verde, pero como digo, dependiendo también de la gente menuda que tenemos aquí, sería bueno que entonces en la exposición hablar un poco de qué fue el movimiento antimilitarista, explicar qué fue el movimiento de insumisión, unos pequeños rasgos, para que los que no estuvieron en esas fechas pues sepan qué fue lo que sucedió, ¿no? Me siento con el permiso de ustedes. Grabamos esta parte. Sí. La guerra de Ucrania, como digo, el comienzo de la guerra de Ucrania, a mí me recordó lo que ya Gabriel García Márquez en el año 86, justo en el año del referéndum de la OTAN que vamos a nombrar, en una conferencia que pronunció en una jornada por la paz y el desarme, decía, hablando de la Guerra Fría, que de eso se trata, estamos hablando de la Guerra Fría, cuando el referéndum de la OTAN en España, el año 86, estamos en plena Guerra Fría en su momento más potente, y decía Gabriel García Márquez, en agosto del 86 existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas 4 toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra.
En la Guerra Fría, como digo, eso fue en el año 86, estábamos, todas las personas que teníamos una mínima sensibilidad, estábamos pendientes de si el mundo se había dividido en dos áreas de influencia y dos aliados, por un lado la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos, y en ese curso el armamentismo, según esta misma intervención de Gabriel García Márquez, suponía que había 500.000 científicos secuestrados por la industria militar. Y reflexionaba Gabriel García Márquez, bueno, ¿y qué pasaría si esos científicos, en vez de estar intentando buscar armas más letales, buscar armas más sofisticadas, se estuvieran dedicando a cosas necesarias para la humanidad, como investigaciones para las enfermedades más corrientes, para el cáncer, para lo que sea? Pues en aquella época, 500.000, no sé cuántos habrá ahora, no tengo los datos, ahora podemos entrar en internet en cualquier momento y yo creo que ya internet nos ofrece los datos actuales, cosa que yo no voy a hacer porque no manejo datos actuales ni pretendo tenerlos. Lo que sí les digo es que en el año 86, cuando él pronuncia estas palabras, en España hay un movimiento antimilitarista, un movimiento de comités anti-OTAN. ¿Por qué? Porque el gobierno de Felipe González había salido con 10 millones de votos en el año 82 con la consigna OTAN de entrada no. Mucha gente votó, ya digo, 10 millones de personas votaron a ese partido para, muchos de ellos para salir de la OTAN, y resulta que 4 años después nos vimos con un referéndum, se hizo un referéndum para ver si España entraba en la OTAN, en la estructura política, no en la militar, y se decía, en el referéndum se decía, bueno, mantenemos las bases americanas en España, pero solo vamos a estar en la estructura política, no en la militar. Y se hizo un referéndum con una campaña muy agresiva, que todos los de nuestra edad sabemos cómo fue, con gran manipulación de los medios de comunicación, que por suerte en Canarias salió que no a la OTAN, es decir, el voto mayoritario en Canarias fue no aceptar lo que decía el gobierno, y eso nos tiene que dar impulso de alguna manera para pensar que si la OTAN no siguió a lo mejor con sus pretensiones en Canarias, también entre otras cosas fue por el rechazo popular. Pero los comités anti-OTAN, entre otras cosas, decían, esto es digamos un manifiesto constitutivo de los comités anti-OTAN, se exigía la salida inmediata de la OTAN, la defensa de una política de neutralidad para Canarias, la oposición a la instalación de bases militares en las islas, como el tema del Hierro, Malpaso, la Legión en Fuerteventura, la eliminación de los enormes gastos militares, la denuncia de las brutales condiciones en que son obligados a realizar el servicio militar los jóvenes canarios, la defensa del derecho democrático a la objeción de conciencia y la oposición de la pretendida incorporación de la mujer al ejército. Y eso lo voy a poner en relación, como digo, con lo que fue el movimiento de insumisión. Es decir, en el año 86, cuando surgen los comités anti-OTAN, hay un sentimiento muy importante, antimilitarista, de que la OTAN era, en fin, una estructura que estaba vendiendo, que quería salvarnos del comunismo, de la Unión Soviética y demás. Los gastos de armamento exigían que España se subiera al carro de los países que estaban invirtiendo mucho más recursos en la industria militar. Y entonces, en el año 89, y ahora les explico brevemente en qué consistió, se produce un fenómeno que es el de la insumisión en España. Es decir, existía el servicio militar obligatorio, pero determinados jóvenes que fueron llamados al servicio militar desobedecieron y se abre una brecha importante que da lugar a que desde el año 89 hasta el año 2001 en España se produce una gran confrontación de movimientos sociales y un gran debate sobre si el militarismo procede, si no procede, si realmente están equivocados los antimilitaristas, si los ejércitos tienen razón de ser, etcétera, etcétera. Un debate riquísimo, que digo que con independencia de cuál fuera el resultado final de esa etapa fue la desaparición del servicio militar obligatorio, con lo cual se instaló el ejército profesional, pero el debate de todos aquellos años yo entiendo que fue muy fructífero,
y dio lugar y ha dado lugar, como digo, a muchas cosas positivas a nuestro alrededor. En el año 75 fallece el dictador, fallece Francisco Franco, que en casi 40 años había estado gobernando con un sistema de represión brutal y de persecución política, y en el año 75, al fallecer, se abre lo que se ha dado en llamar la transición. En el año 77 son las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura, y en el año 78 se promulga la Constitución española. La Constitución española que permite, determinados derechos y libertades que estaban totalmente arruinados en la dictadura de Franco. ¿Qué pasa? Que en la Constitución, en el año 78, se habla de determinadas cosas. Se habla, por ejemplo, de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, pero también se dice que el derecho de la objeción de conciencia existe, es decir, que cabe la objeción de conciencia. Hay un artículo concreto que dice, oiga, la ley regulará que efectivamente alguien pueda objetar acudir al ejército. Eso en el año 78. Hay un artículo concretamente que lo dice, oiga, la objeción de conciencia existe. De acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya España se empieza a creer que existen las libertades después de 40 años, cuando se lo empiezan a creer, pues resulta que en el 81, es decir, ¿qué ha pasado? 2 años y medio, ni 2 años y medio. Golpe de Estado que te pega. Si un golpe de Estado en febrero del 81, pues los poderes que venían de atrás no les interesaba o creían que era muy perjudicial la apertura democrática, y se intenta un golpe de Estado que muchos han identificado como un intento para implantar para dejar implantada la monarquía parlamentaria, de que el rey efectivamente tuviera un papel que igual ya tenían asignado con ocasión de esos acontecimientos. En el año 81 un golpe de Estado, ¿vale? Golpe de Estado que queda fallido, ¿vale? Y sigue la vida democrática normal, y en el año 84, para el tema que nos interesa, sale una ley de objeción de conciencia. En el año 84, después de un montón de años que no se había dicho nada, sale por fin la ley de objeción de conciencia. En esa ley de objeción de conciencia se dice que se crea un órgano que es el CNOC, Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Y ahí se dice que para que una persona, un joven, sea declarado objetor de conciencia y pueda no incorporarse al ejército, tiene que dirigir un escrito a ese consejo explicando cuáles son los motivos por los cuales no va a formar parte del ejército, no puede, o su conciencia o lo que sea, tiene que expresarlo por escrito. ¿Qué pasa? Que la Constitución del 78 tenía un artículo que decía que nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión, ideología o creencia. Entonces, si en el 84 sacas una ley que dice que tienes que forzosamente expresar tus motivos, ¿qué quedamos? O sea, tengo el derecho a no expresar mis opiniones y mis creencias y mi religión o lo que yo crea, y sin embargo me exige que yo lo tenga que decir para poder ser reconocido objetor de conciencia. Y ahí es cuando los jóvenes empiezan a presentar una declaración colectiva para ser declarados objetores. La declaración colectiva decía, soy objetor de conciencia y no tengo por qué expresar las razones por las cuales soy objetor de conciencia, porque me ampara la Constitución, me amparan los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. ¿Vale? Pues durante muchos años, a partir de ahí, se generó ese impulso. Muchos jóvenes empezaron a presentar la colectiva que era un folio que rellenaba lo tanto y decía lo mismo, todo el mundo lo rellenaba, venga, a presentarlo al Consejo Nacional. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo el Consejo? Ante la colectiva, empezó a rechazarla. La declaración colectiva, hubo un rechazo. ¿Cuál fue el primer rechazo? Pues decía el Consejo Nacional, oiga, usted ha presentado una solicitud, amplíe los motivos, porque no ha explicado los motivos. Entonces ya estamos hablando que ya los jóvenes están organizados en grupos, en asambleas,
se reunían en lugares como este, en lugares como asociaciones de vecinos, locales de asociaciones juveniles, y ya la mente de los jóvenes empieza a maquinar y empieza a decir, no, ¿cómo? ¿Que tenemos que hacer esto? Ah, vale. ¿Tenemos que ampliar? Vale, entonces fueron a una fotocopiadora y entonces cogieron el folio que habían presentado y lo ampliaron. Ampliaron la fotocopia y entonces le presentaron al Consejo Nacional, le presentaron de nuevo la solicitud en una fotocopia más grande. Y ese es un ejemplo solo y muy irónico de cómo fue toda la respuesta de los jóvenes al pulso del gobierno. O sea, el gobierno intentando forzar la máquina y los jóvenes respondiendo con una solución imaginativa, una solución, digamos, de éxito, ¿no? Porque los jóvenes en aquel momento eran capaces de pensar, eran capaces de protestar. Vale, ¿qué pasa? Todas estas que fueron ampliadas, ante este rechazo, la ampliación, esta ampliación la rechazaron, lógicamente. Y entonces, no, usted no es objetor de conciencia y usted va a ser llamado a fila. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mientras se presentó un recurso al Constitucional, oiga, ¿cómo es posible que en el 78 me digan que yo no tengo que declarar motivos y en el 84 me digan que sí? Pues se lleva al Constitucional. Y aquí es donde se produce el fenómeno. La sentencia del Constitucional, el Tribunal Constitucional es un órgano que ve si las leyes tienen o no acomodo en la Constitución. Es decir, si van en contra de la Constitución, esa ley es nula. Por el principio de jerarquía normativa, si una ley va en contra de la Constitución, como la Constitución es lo más alto de todo, si hay algo que está en contra de lo que dice la Constitución, esa ley no es válida. ¿Vale? Pues, ¿qué fue lo que hizo el Constitucional? Me imagino que por las razones que la mayor parte de los que estamos aquí congregados sabemos, pues le tenía que echar un pulso, le tenía que echar una mano al gobierno. ¿Qué dice el Constitucional? Hombre, que aunque la Constitución diga que tal, en realidad, bueno, no hace falta que yo me extienda. El Constitucional dice que sí que hay que expresar los motivos. Y entonces ahí se produce el fenómeno de la desobediencia civil. Ahí comienza la desobediencia civil. Cuando ya el Constitucional dice que sí a los motivos, que había que expresar motivos, ¿qué dicen los jóvenes? Ah, vale, pues yo no me voy a incorporar. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya llamaron a esos jóvenes que se habían declarado objetores, los llamaron al servicio militar, hicieron ya en febrero del 89, hicieron por primera vez una presentación. Es decir, ya no era como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no iban al servicio militar, pero se quedaban en su casa. Eran personas que creían que no debían incorporarse, los condenaban a la cárcel o lo que sea, pero la diferencia entre los testigos de Jehová y el movimiento de insumisión fue que era una desobediencia pública, notoria, con publicidad, con movilización social. Y entonces en el 89 ya empiezan los jóvenes que tenían que entrar en el servicio militar, se presentan con un papelito diciendo, oiga, no, yo soy insumiso, no voy a presentar, no voy a aceptar, y yo tengo lo que sea, mi creencia o lo que sea, pero no la voy a manifestar. Entonces a partir de ahí se genera un procedimiento de desobediencia civil que a partir de ese momento son unos años muy convulsos, donde muchos jóvenes pues, estuvieron en búsqueda y captura, muchos jóvenes estuvieron en la cárcel. A partir del 89 el gobierno rápidamente reacciona, ¿no? Y entonces sacan una nueva ley de servicio militar porque en el año 89, cuando se produce la primera insumisión, una persona que no iba al servicio militar era juzgado por los juzgados militares. Los juzgados militares. Y eso generó mucha mala prensa, porque los juzgados togados militares pues realmente están para los que son militares, no para los que no han ingresado al ejército. Se armó una rebambaramba tremenda y entonces en el año 92 el gobierno se ve obligado de alguna manera a decir, oiga, no, un momento, usted no se incorpora, usted no es militar. Entonces modifica el tipo penal que estaba ya, como digo, en las leyes militares, modifica el tipo penal y modifica el código penal común, el de los ciudadanos de a pie, no el de los militares. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Vale? Pues aquí veo que hay mucho relajo, pues si aquí la pena mínima por no incorporarte era 1 año, que incluso, que lo de los testigos de Jehová, insisto,
Si tú no tienes antecedentes, no tenías que cumplirla. Al final terminaba, te aplicaba la remisión condicional y no tenías que cumplir, no pasa nada, te ibas a tu casa. Pero ya en el año 92, el gobierno, al mismo tiempo que saca a la jurisdicción civil y la quita de la militar, sube la condena mínima por no incorporarse a 2 años, 4 meses y 1 día. ¿Vale? Eso es lo que hace el gobierno. Pero los movimientos sociales siguen pensando, siguen reflexionando y siguen planteándose qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa con los que tenían 1 año? Todos los primeros insumisos fueron condenados a 1 año. Y con 1 año no tenían que cumplir prisión. Pues, ¿qué fue una de las estrategias de insumisión? Dentro del movimiento de insumisión, una de las estrategias. Pues muchos insumisos, cuando llegó el momento que le iban a perdonar ese año, mira, no tienes que cumplir, pues cogieron y rechazaron la remisión condicional. Esa fue una de las respuestas de los insumisos. Rechazo a la remisión. La remisión es lo que dicen los presos que es el perdón de sala. Si no tengo antecedentes y no supera un número de años de prisión, pues no tengo que cumplirla. Pues los insumisos lo que hicieron fue, me condenaron 1 año y no voy a cumplir, rechazo la remisión, forzando que tuvieran que meterlos en la cárcel. Eso fue una de las respuestas importantes que hicieron. Esos juicios, hubo sucesivas modificaciones. Cuando salió la ley del 92, ya el servicio militar, que antes era 12 meses, pasó a 9 meses. Y la prestación sustitutoria, que estaba en 18 meses, pasó a 13 meses. Es decir, el gobierno no hacía sino aflojar, intentar meter, digamos, todos los recursos necesarios para evitar esa confrontación que se estaba produciendo, pero el resultado no era el apetecido por el gobierno. De hecho, otra de las normas que sacó fue que empezaron los encarcelamientos aquí en Canarias, en el 93, empezaron los encarcelamientos en Canarias. El primer encarcelamiento en Canarias fue de Juan Montelongo, un chico de Lanzarote, que entró, y aquí en Gran Canaria, Juan Ignacio Enrique, en el año 93. Empezaron los encarcelamientos, ya tocaba, pero, como digo, una de las respuestas del gobierno también fue que ante la avalancha de presos empezaron a aplicar el 3er grado penitenciario a todos los insumisos. Es decir, el 3er grado es un régimen de semilibertad, que solamente vas a dormir a la cárcel, pero el resto del día puedes estar trabajando fuera. Todos los que no tuvieran un perfil, no sé qué, no sé cuánto, tal, se le aplicaba directamente el 3er grado. ¿Vale? A eso tuvo respuesta el movimiento de insumisión de nuevo, y entonces se produjo también por parte del movimiento de insumisión el rechazo al 3er grado. Es decir, que cuando en la prisión estaba el 3er grado, ese insumiso salía de la cárcel y decía, bueno, tengo el 3er grado, pero había una campaña a nivel de toda España de quebrantamiento de condena. Y entonces empezaron a rechazar, no regresaron a prisión, se quedaron fuera de prisión. ¿Vale? Todo eso son pulsos, pulso del gobierno, respuesta de los jóvenes. Pulso del gobierno, respuesta de los jóvenes. Ya después, en el 95, se saca el Código Penal nuevo. Y el Código Penal nuevo se quita la prisión de en medio. Y el gobierno plantea que el que haga insumisión va a tener 8 años de inhabilitación o 12 años si es a la prestación sustitutoria. Es decir, ellos se dieron cuenta que el perfil de la mayor parte de los insumisos eran gente que tenía estudios, gente que podía acceder a puestos de la administración. Entonces dijeron, bueno, pues el que haga insumisión va a estar 8 años sin poder trabajar para un ayuntamiento, para un cabildo, para el gobierno de Canarias, para presentarse a una oposición. Y si era la prestación sustitutoria, 12 años. Lo que se llegó a llamar la muerte civil. La muerte civil a partir de ese momento, el 95. Aquí ya hubo otras respuestas, es decir, aquí hubo varias respuestas por parte del movimiento. Una de las respuestas fue la insumisión total. La insumisión total consistió en una variante del movimiento de insumisión, que es que ya
a diferencia de los anteriores que habían ido habían ido al juzgado, habían sido juzgados, habían ido a prisión, etcétera, etcétera, la insumisión total consistió en que los jóvenes dejaron de obedecer cualquier tipo de llamamiento por parte de los juzgados y tribunales. Es decir, si un juzgado lo citaba, oiga, venga usted por aquí, no sé qué, yo no voy y que me vayan a buscar. Eso también generó pues, mucha gente en busca de captura. Muchos jóvenes estuvieron en busca de captura, se desaparecieron del mapa. Y después, otra de las respuestas también, después de este Código Penal nuevo, que significaba la salida de prisión, de hecho los que ya estaban en prisión, el 25 de mayo del 96, entró en vigor el Código Penal del 95. Y ese día, yo estaba en prisión, ese día salimos de la cárcel, todos los que estamos dentro de la cárcel salimos de prisión. Y nos condenaron a inhabilitación, nos cambiaron la condena, quitaron los 2 años y 4 meses y nos pusieron inhabilitación. Y aquí hay otro momento que es la insumisión en los cuarteles. El movimiento en un momento determinado, cuando ya ve que todo este tema está desinflándose, que ya la presión se quita y ya pretenden que los insumisos seamos unos ciudadanos de tercera categoría, que no podamos ni acceder a un puesto de la administración, el movimiento decide que hay que volver otra vez a los cuarteles. Y entonces ya otra variante de la insumisión consistió en que el insumiso, que era insumiso, para que fueran los juzgados militares los que tuvieran que enjuiciarlo, ¿qué hacían? Entraban dentro del cuartel, permanecían 24 horas y a las 24 horas se marchaban. Ya habían adquirido la condición de militar. Y eso fue, como digo, la insumisión en los cuarteles. Otra manera de confrontar y de obligar a los juzgados togados militares a, de alguna manera, hacer la vista gorda. Ellos no podían tratar, ellos sabían que no podían tratar como militares a los que entraban 24 horas y después se marchaban. Sabían que eran personas que no se podía, digamos, timonear con ellos, porque eran personas que estaban dentro de un movimiento civil de desobediencia con consecuencias, ¿no? En fin, pues todo esto, ya para ir terminando, se me quedó aquí colgado antes de los encarcelamientos. Es importante lo de la prisión. O sea, aquí cuando estamos diciendo que ya entran en prisión, pero es que antes de la prisión estaban los juicios. Esto es importante, porque cuando llegaron los juicios se convirtieron en una gran plataforma de publicidad del antimilitarismo. Es decir, ¿por qué? Porque el juicio no enjuiciaban a periquillos de los palotes, estaban enjuiciando a toda la comunidad que defendía que el militarismo era incorrecto y que la objeción de conciencia y el pacifismo eran valores supremos, que además estaban recogidos no solo en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los juicios se convirtieron en una portavocía de todos los valores nuestros. Es decir, y había distintas maneras de hacerlo. Nosotros íbamos a los juicios y los abogados no eran un abogado solo para un insumiso, había una defensa colegiada, había 3, 4 y 5 abogados. Eso impactaba mucho al tribunal, porque de repente veían ahí un montón de gente fuera, un montón de gente en la sala. Después entraban testigos que decían en los juicios que habían sido las personas que habían motivado al insumiso a desobedecer, con lo cual, según el Código Penal, tenía que haberse condena penal hacia ellos también, porque eran autoinculpados. Estaban diciendo, no, es que yo estoy de acuerdo, y entraban, y bueno, sacábamos de quicio a los tribunales, no solo primero en los juzgados de lo penal, sino en las audiencias provinciales, sacamos de quicio a los magistrados infinidad de veces, porque aquello era un juicio totalmente atípico, convertíamos en un juicio político. Lo que ellos creían que era un juicio penal, lo convertían en un juicio político, porque todo lo que se hablaba era de antimilitarismo, de pacifismo, una serie de cosas que desde luego los magistrados estaban pescando prácticamente. Y después otra de las estrategias que hicieron los abogados, que estábamos coordinando los juicios estos, fue que saben que el juicio se desarrolla, declaraciones del inculpado, de los testigos y demás, y después hay un informe final. El informe final, un poco las conclusiones, un poco de lo que hay que decir. Pues para en ningún caso que los tribunales se creyeran que aquello era una historia repetitiva, en cada juicio llevábamos un alegato distinto. Es decir, un día en las conclusiones hablábamos de objeción fiscal,
otro día hablábamos del daño del militarismo en el medio ambiente, otro día hablábamos de las muertes en el servicio militar obligatorio, otro día hablábamos de los gastos de armamentismo y el secuestro de los científicos para la industria militar. Es decir, todos los días que había juicio a un insumiso se aprovecharon para hacer un alegato pacifista, antimilitarista, con datos. Es decir, llevábamos testigos que decían que estaban trabajando en servicios sociales, que estaban trabajando en lugares donde hacía falta recursos. Y nosotros en el alegato final decimos, claro, que si los recursos de la industria militar se fueran a las necesidades reales, a los enemigos reales de nuestra sociedad, no estaríamos como estamos ahora. Ese alegato sirvió de plataforma, como digo, ese alegato de plataforma está permanentemente en los medios de comunicación. Bien, y esto acaba, ya terminamos esta explicación para la gente más menuda. Esto acaba en el año 2001. La derogación del servicio militar obligatorio se deroga en el 2001, pero ejército profesional, y pongo una reseña más nada más antes de hablar de otras cosas de la OTAN, en el año 2003, concretamente el 15 de febrero, tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria la mayor manifestación pacifista y antimilitarista de la historia de Canarias, que fue cuando el gobierno de Aznar planteó la invasión de Irak, y el 15 de febrero se calcula que unas 200.000 personas, cosa que nunca se había visto en Canarias, salimos a decir que en nuestro nombre no hagas la guerra en nuestro nombre, porque fue una guerra totalmente ilegítima y que provocó un genocidio que, bueno, que a fecha de hoy todavía sigue muriendo gente, ¿no? Eso con relación al tema antimilitarista y el tema de los movimientos sociales. Yo quería reflexionar sobre algunas cosas como lo de la OTAN, porque ahí en medio habría que decir que en el año 84, cuando estamos con ese cañón de los objetores que se declaran, en el año 86 tiene lugar el referéndum de la OTAN, que empecé yo nombrando lo de Gabriel García Márquez y nombrando lo de los comités anti-OTAN. Pues en el año 86 se produce ese referéndum, que no voy a extenderme más en eso. ¿Por qué? Porque después de que en la OTAN consigue, o el gobierno consigue que la OTAN efectivamente se vote que sí a nivel general en toda España, se vota que sí, que entremos en la estructura política de la OTAN, pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que en el año 89 se desintegra la Unión Soviética, y que a partir de ese momento supuestamente la OTAN dejaba de tener sentido. Eso, ahora vamos a intentar que ustedes también vayan reflexionando sobre esto para ponerlo en común. En el año 89 desaparece la URSS, y en el año 91 desaparece el Pacto de Varsovia. Desaparece. Y entonces aquí vamos a hablar de la OTAN. No quiero aburrirles con la OTAN, pero sí tenemos que hablar de la OTAN. La OTAN se crea en el año 49, el año 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo formal de la OTAN, el Tratado de Washington, es la defensa colectiva de los Estados miembros. Y en el artículo 5 del Tratado de Washington dice: un ataque armado contra un miembro de la Alianza será considerado un ataque contra todos ellos. Y el artículo 6 dice que el ámbito de actuación de la OTAN es el Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Eso es el Tratado Constitucional de la OTAN del año 49. Bien. ¿Qué sucede a partir de la caída del muro? ¿Vale? Caída del muro, desintegración de la Unión Soviética. ¿Cuál era el enemigo? Hemos dicho, la Guerra Fría era los bloques, la zona de influencia, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Se desintegra la Unión Soviética. ¿Cuál era el enemigo? Bueno, había que buscar un enemigo desesperadamente, esa es la opinión que yo tengo. Había que buscar un enemigo desesperadamente. Recuerdo ver artículos sobre esa fecha diciendo que el peligro está en el Magreb,
en el Sahel. Artículos que hablaban de choque de civilización. Había que buscar rápidamente un enemigo, había que buscarlo rápidamente. Bueno, pues hay artículos que hablan del choque de civilizaciones, porque si no, la OTAN quedaba sin sentido. Bien, pues en el año 92, es decir, no ha pasado tanto tiempo, el año 92, hay una cumbre de la OTAN, donde ya hay más de 40 países, y que la OTAN ya se considera una fuerza policial mundial. ¿Vale? Y entonces, categorías inventadas por Estados Unidos son la de los estados fallidos y la de los estados canallas. A partir de ese momento, no, es que tenemos que protegernos porque hay estados fallidos. La categoría de estados fallidos es aquellos estados que no tienen la capacidad para imponer su ley, su autoridad, y pueden ser un peligro para sus países vecinos. Y los estados canallas son directamente aquellos países que se consideran un peligro para los países de bien, ¿no? Como ahora está de moda hablar de los países de bien. Llegamos al año 2002 y se habla ya de la doctrina de la legítima defensa preventiva. Concepto que no sabemos muy bien qué quiere decir. Legítima defensa preventiva que ya, al parecer, Mussolini lo llegó a hablar en la época de los fascismos en los años 30 en Europa. Vale. Pero tenemos que llegar al 2010, después de que ha pasado esto, después de que ha habido manifestaciones porque estábamos en contra de la guerra, la invasión de Irak, tiene que venir en el 2010 la cumbre de Lisboa de la OTAN, y en esa cumbre de Lisboa se dice, en un artículo, el artículo 6 se modifica del tratado, y ahora se dice que la organización, la OTAN, es una organización dispuesta a desplegar fuerzas militares donde y cuando sea requerido por nuestra seguridad y ayudar a promover la seguridad común con nuestros socios alrededor del globo. Es decir, que ya ese artículo de proteger a los miembros, ya eso ya en el 2010 ya no es lo mismo. Ahora estamos hablando de que la OTAN es la policía mundial y usurpa las funciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, si alguien creía en el derecho internacional, de que las Naciones Unidas servían para algo, de que el Consejo de Seguridad servía para algo, pues la OTAN reemplaza en el año 2010 las funciones del Consejo de Seguridad. Ahora ya la OTAN está por encima de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Bien, y lo que viene después es muy feo, que termina en la guerra de Ucrania, pero es muy feo, pero es que a raíz de esa, digamos, esa consideración de nuevos enemigos, pues la OTAN participa en 4 guerras de agresión, cosa que no había sucedido mientras existió la Unión Soviética. Participa en 4 guerras de agresión desde el 99 en adelante. En el 99, la de Yugoslavia, que era Serbia y Montenegro. En el año 2002, Afganistán. En el año 2003, Irak. Y en el año 2011, Libia. Y todo eso yendo en contra de resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo Internacional, la Corte Internacional de Justicia, perdón, que prohíbe expresamente el derrocamiento de gobierno, que atentan contra el principio de no intervención. El principio de no intervención es que se prohíba a los estados inmiscuirse en los asuntos internos o externos de otros, y los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra establecen como norma de derecho humanitario que las operaciones bélicas se deben circunscribir exclusivamente a los objetivos militares. Pues todo eso que acabo de decir, los convenios de Ginebra, el principio de no intervención, el de no derrocarlo, todo eso ha caído hecho triza, y es un poco el panorama desolador que tenemos en este momento. Estamos en un momento de desmantelamiento de parte de lo que se supone que era una concepción internacional del mundo, y estamos inmersos en una guerra de Ucrania, la guerra caliente, como decía el título de mi intervención, en la cual, pues prácticamente, la guerra es lo único que sostiene al primer mundo. Hace falta guerra, y hace falta armamentismo, y hace falta conflicto. Y ahí no me quiero extender mucho más. Hay una parte de mi intervención que tiene que ver con lo que muchos de nosotros, como insumisos, defendíamos que la guerra no tenía que ser necesaria, porque nosotros, a diferencia de lo que decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra, nosotros decíamos, si quieres la paz,
prepara la paz, porque en 25 siglos que había durado esa frase, lo único que habíamos conseguido era una montaña de cadáveres y un terraplén de huesos de personas muertas y torturadas y martirizadas. La conclusión nuestra es, oiga, hay otra manera de resolver los conflictos, las desavenencias entre países. Y aquí ya digo, hago el resumen de lo de Ucrania, porque cuando empiezo a ver las noticias de Ucrania, de la guerra, esto y lo otro, y que se dice por parte de las autoridades ucranianas que todo el mundo tiene que coger un arma, ponerse en primera línea de batalla para que cuando vengan los tanques empezar a disparar y no sé qué, no sé cuánto, mira, yo me quedo con cara de tonto, ¿no? O sea, yo me creo, o sea, es decir, si realmente hay que defenderse y hay que ponerse ahí a pegarle tiros a los tanques, yo me quedo con cara de tonto. O sea, todo lo que hemos defendido los antimilitaristas, todo lo que hemos dicho que no tenía sentido, ahora resulta que sí tiene sentido, porque le dan sentido los medios de comunicación, le dan sentido las proclamas de los gobiernos. O sea, que aquí lo único que hay que hacer es volver a la ley de la jungla, volver a pegarnos tiros, y el que tenga el arma más potente, pues será quien domine el sistema económico y el que se quedará con todos los recursos de los restantes países. Parecía que con la Segunda Guerra Mundial habíamos aprendido algo, parecía que con la Declaración de los Derechos Humanos, que fue en el año 48, parecía que entramos en otra etapa de la humanidad, de la historia de la humanidad, pero como dijo en su momento algún historiador, que la historia es una flecha que se tira, y en ocasiones la flecha va en dirección hacia arriba y en ocasiones va hacia abajo, y en ocasiones hay que volver a tirar hacia arriba. Y no quiero tampoco ser demasiado pesimista, pero en los momentos en los que nos encontramos parece que la flecha está yendo hacia abajo. Entonces yo quería simplemente no aburrirle, plantearle como testimonio de persona que desobedecí la orden de incorporación porque estaba convencida de que con la guerra no se solucionaba nada, de que con los ejércitos lo único que se conseguían eran más víctimas, de que no por tener más ejércitos se consigue los objetivos de una humanidad más respetuosa, más limpia y más acorde con la declaración del año 48. Y sin embargo, como digo, en la fecha en la que estamos, pues parece que tenemos cara de tontos todos los que hemos apostado porque la guerra no sea un recurso a favor de ciertos gobiernos. Hay una parte también de mi intervención que no voy a entrar, porque ya digo, estoy terminando para que ustedes también me gustaría que opinaran, que es que hay distintas maneras de defenderse, y acabo ahora ya con esto. Es decir, el artículo de la Constitución que yo les nombré dice, artículo 30 de la Constitución, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. ¿Vale? Y yo reflexionamos y decimos, bueno, vamos a ver, el derecho, claro, los insumisos en ningún momento nos hemos negado. Los insumisos, cuando fuimos capaces de desobedecer, de participar, en ningún momento hemos dicho, oiga, yo no pienso defender a mi país en lo que haga falta, pero ¿de qué lo tengo que defender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Solo se puede defender a mi país por la vía armada o se puede defender de otra manera? Esa reflexión de yo dónde tengo que estar, de qué tenemos que defendernos, todo ese cuestionamiento es el que el movimiento de insumisión planteaba. Íbamos dando charlas por los institutos, por los colegios, en las asociaciones de vecinos, en los colectivos, en todos lados íbamos a plantear de qué tenemos que defendernos. ¿Me tengo que defender y solo cae la vía militar? Porque igual nos tenemos que defender de otra manera. Entonces la conclusión final era, bueno, es que no solo la defensa militar es una defensa, pero es que hay otra defensa de otras cosas que tenemos que defender. ¿Tenemos que defender los derechos de las personas o las fronteras de los mercados económicos? Hay un montón de preguntas y no les aburro más. Sí quiero que se expresen un poco porque para mí personalmente el comienzo de la guerra de Ucrania ha sido la puntilla, ¿no?, de lo que ya se estaba viendo con lo de la OTAN. Y de lo que se trata es que ustedes puedan, no sé, participar del acuerdo o el desacuerdo con las cosas que se han planteado, o las dudas que pudiera haber respecto de esta etapa interesantísima que generó que en España se debatiera sobre si el militarismo estaba justificado o no estaba justificado. Nada más, muchas gracias.